Bueno, gente, vamos a continuar recorriendo este pueblo abandonado. La mesa del comedor con las flores artificiales. Y se quedó tal cual la cama. Tiene también una mesilla con imágenes religiosas al fondo. El Cristo en la pared. Aquí hay otra. Cuento dos, una y otra más atrás. Esto del suelo, chicos, era el colchón de paja. Mira, vino dulce. Y aquí queda un montón de ropa de las familias. De señor y señora aparecen. Y unos zapatos de varón. ¡Bah! Bueno, chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y hoy nos encontramos en la segunda parte del pueblo abandonado. El domingo pasado subí la primera parte de este pueblo, donde recorrimos un montón de casas con mucha historia y apoyasteis un montón. Y espero que esta segunda parte también la apoyéis mucho por esos 8000 likes para seguir trayendo pueblos abandonados por el canal. Recordad también que en la descripción os dejaré el enlace para ver la primera parte si no la vistes. Y recuerda, para que no te pierdas ningún vídeo, suscribirte al canal. Esta semana se ha suscrito un montón de gente al canal. Muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, baja debajo del vídeo, busca el botón de suscribirte, suscríbete y activa la campanita. Y así estarás al tanto cada domingo cuando suba un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y os recuerdo que este pueblo se fue abandonando con el paso de los años, ya que la gente optó por irse a grandes ciudades u otros pueblos cercanos donde hubiera mejores infraestructuras, ya fuera tanto en supermercados, colegios, trabajo, un largo etc, hasta el punto que a día de hoy en este pueblo apenas viven 2 familias de las 16 que habían en total. Y espero un montón vuestro apoyo y recordad que con el like, comentando y suscribiendo, con suerte al final de uno de mis vídeos podréis ser saludados. Muchas gracias por todo el apoyo y allá que vamos. Vale, creo que podemos seguir por ahí arriba y después también podemos bajar. Es que las casas están muy separadas. ¿Vamos para arriba primero? Vamos para arriba, ya que estamos. También lo bueno es que hemos tenido un buen día. No hace frío, la verdad, que suele hacer frío, pero no. Hoy estamos a... Se me acaba de meter una mosca en la boca, la mosca. Se habrá visto. Hoy estamos a 13 grados. Estamos súper bien y hace un poquito de sol a veces. Ni tan mal. ¡Buah! O sea, tiene unas vistas increíbles detrás, ¿eh? Esta es la número 10. Pero es que mira qué vistas, ¿eh? Es increíble. Esta es grande, ¿eh? Este es grande. Mira cómo dejaron las sillas fuera, vea, donde se sentaban a tomar el café. Hay 2 sillas justo en la entrada. ¿Lo estás viendo? Pero ves, aquí se nota que hace mucho que no pasa. Mira las plantas. Están súper deterioradas. E igual ahí, un montón de maleza. Sí, yo creo que esta, por ejemplo, hace mucho que no pasan por aquí. Y la puerta principal era la que está ahí detrás, creo. Vamos a ver si está abierta, que lo dudo mucho. Está cerrada con llave. Estoy viendo a lo lejos, justo debajo, una que sí se nota que está abandonada 100% porque hasta el techo está un poco roto. Vamos a esa ahora. Ya que esta parece que está abandonada, pero ya digo, si la puerta está cerrada, yo nunca pienso forzar una entrada. Aunque se nota a simple vista que lo estoy viendo, que está súper deteriorado todo el patio, con mala vegetación, como que hace mucho que no pasan por aquí. Vamos a continuar, que el pueblo es grande. Ya espero que os esté gustando y lo estéis apoyando con vuestro like, vuestro comentario y suscribiendo. Vamos a ver por aquí arriba. Yo creo que por aquí pasa gente y va dejando cosas, porque está la casa abierta por todos lados. Este Seven-Up puede tener muchísimos años. Ese formato ya ni se ve. Un montón de vasos, cucharas, tenedores. Todas las ollas antiguas aquí. Y hasta dentro de la casa hay agua de la humedad. La humedad del techo. Pero mira el suelo.
de la humedad del techo. La mesa del comedor con las flores artificiales. Esto era para la vela. Aquí ponían la vela. Pero qué curioso, ¿eh? Se quedó todo. Yo creo que aquí pasa gente, lo que estoy diciendo, y deja agua, ¿sabes? Para los senderistas y demás. Porque mira ese Seven-Up, vea. Ese Seven-Up tiene muchos años, ¿sabes? Y mira el suelo. Ha entrado un montón de agua, de la humedad. Y las puertas de esta casa todas están abiertas. Todas, literal, todas. ¿Qué habrá aquí detrás? Vasitos de café de Chupito. Son vasitos chiquititos, sí, más bien de café. Increíble, ¿eh? Esta está cerrada. Creo que es el baño. Lo más seguro es que sea un baño, sí. Pero no puedo abrirla. Estas, ya digo, las hemos encontrado abiertas. Y voy a dejarla como estaba. Ahí está. Y aquí nos queda una habitación que tiene su cama. Se quedó la cama hecha, tío. Qué fuerte. ¿Y los zapatos allí colocados? Sí, son unos zapatos como de campo, ¿no? Sí. Increíble, increíble. Increíble. Aquí hay otra habitación que no podemos entrar, pero sí la ventana está abierta. Y se quedó tal cual la cama. Tiene también una mesilla con imágenes religiosas al fondo. El Cristo en la pared. Un baúl antiguo también hay aquí. Y una caja con un montón de sábanas. Esa de ahí es una caja con sábanas. Pero mira al fondo, qué curioso la mesita esa también con la porcelana, las flores secas. Y esas son flores de plástico, las que están en esta mesa del fondo. Y hay una imagen de Cristo también. Qué curioso, ¿eh? Cómo se quedó todo quieto en el tiempo. Y estos eran los trasteros, por así decirlo. Sí, esto era el trastero de la familia. Aquí tienen también las cestistas para la verdura y la fruta. También queda una silla antigua aquí. Aquí queda un cuadro también antiguo sin su imagen. El marco. Y esta mesilla también es como, no sé, muy antigua, ¿no? De madera que se está cayendo incluso del paso del tiempo. Y aquí también dejaron las ollas donde cocinaban. Ollas antiguas, ¿eh? Hay 3. Y unos platitos también por aquí veo. Ah, no, son las tapas de las ollas. Igual aquí abajo queda otra pequeña ollita y un vasito de hojalata. De aquí igual, chicos, hay como unos sacos de cemento, creo, que dejaron aquí. Mira, almendras, una caja de almendras. Una ollita. La cafetera, increíble. Donde se hacían sus cafés, aquí se quedó. Y el bote de atrás seguro que era donde tenían el azúcar o el café. Platitos por el suelo, hay montones. También estas botellas, que son como boticas de vino, ¿no? Para meter el vino y se quedar ahí dentro. Qué pasada. De aquí incluso queda el sillón de un coche antiguo. ¿De qué coche puede ser, chicos? A ver si alguien lo adivina en los comentarios. Debe ser un coche muy, muy antiguo, ¿eh? Muy, muy antiguo. Aquí quemaron algo, vea. Todo eso del suelo son cenizas de algo. Y hay muchas moscas. Mira, ve. Esta era la entrada. Y hay un montón de cenizas en el suelo. Algo quemaron ahí. Bueno, gente, vamos a continuar recorriendo este pueblo abandonado. Aquí estoy viendo como 3 casas abandonadas. Tiene pinta de ellos, sí. Esta. Y hay otra abajo también. Y otra más allá. Mira, por aquí se llega a esta casa, perfecto. Lo que tiene en la entrada con un montón de troncos. ¿Está viendo ahí? Sí, qué raro. También está abierta. Vamos a ver.
Buah. De locos. ¿Cuántos años tendrá esta cocina? De la marca Bopas, ¿no? Creo que lo he dicho bien. ¿Eso es una B o un 3? Una vez. Una B, no, Bopas. Esta era la cocina de esta casa, chicos. Techo antiguo, caña. Y todo eso era la encimera donde trabajaban la comida. Y al fondo queda el lavamanos, pero no puedo pasar porque, chicos, aquí hay una tremenda telaraña que recorre toda la cocina. Por aquí no pasa nadie desde hace un montón de años. Eso del fondo es el fregadero. Aquí, como ya digo, trabajaban la comida. Y en el suelo hay un montón de almendras allá al fondo. Pero ojo esta cocina, ¿eh? ¿Cuántos años puede tener esto, chicos? Quiero leer vuestros comentarios, pero muy, muy antigua. Seguro que era de gas 100%, obviamente. Ese refresco Clipper, es el formato antiguo, de naranja. Y en la entrada a la cocina está la inscripción de cuándo se hizo la cocina. El 15 de enero del 67. Era muy común eso. ¿No? Sí, antes firmaba la gente las construcciones. Sí. 15 de enero del 67. Voy a sacar la foto. Increíble. Y por aquí continúa esta casa también. Esto era como un cuartito. Que aquí tenía, mira, el generador de luz que ya no existe. El contador de la luz, mejor dicho. Aquí estaba el contador de la luz. Y aquí estaban las palancas para alumbrar la casa. Ahora están bajadas, pero obviamente aquí no hay electricidad, no está el contador. De la marca Cóndor. Qué curioso, ¿eh? Las palancas de la luz aquí. Y aquí queda una habitación también, pero aquí estamos viendo cómo la maleza ha crecido. Las plantas que tenían en el patio. Voy a intentar meter la cámara, chicos. Está vacía, creo. Aquí hay otra. Cuento dos, una y otra más atrás. Montones de casas abandonadas aquí. Uf, que me caigo. Está abierta, ¿verdad? Vale, esta casa está dividida en diferentes estancias. Aquí hay una estructura. Aquí hay otro pequeño cuarto y aquí otro también. Otra cocina, ¿no? Sí. Esta era una cocina antigua también. Tenemos una ventanita aquí, curiosamente. Mira cómo se está cayendo la estructura. El tronco que mantiene la encimera de piedra se está viniendo abajo. Y supongo que aquí tenían sus mesitas y sus cositas de comer. Lo que esta no tiene fregadero, curioso, cuanto menos. Esta se nota que sí de las construidas en 1910 o así. Esto es un baño, ¿eh? Sí, esto era un baño, era una letrina, porque tenía el agujero en el suelo. Y esto era el baño de antiguamente, un agujero en el suelo y ahí tú hacías tus necesidades. Que se ha venido abajo y todo, ¿eh? Qué curioso. Y estaba apartada del resto de la casa. La puertita del baño con una ventanita. Mira la ventanita. Sí. Para que no oliera mal después. Esto es un baño antiguo, ¿eh? Buah, increíble. Y después queda esta habitación que supongo que era el dormitorio de la familia. Donde hacían vida. Qué bonito. A ver. Pero da un poco de mal rollo. Sí, el suelo no me fío. El suelo está hecho de madera, pero no me fío porque creo que debajo es risco, ¿sabes? Sí. Yo no lo pisaría. Lo veo muy mal estado. Mira cómo vibra todo. Y esto es una casa antigua, chicos. El suelo de madera. Casa antigua canaria. Mira, ahí está la pared, está rajada al fondo. Muy peligroso entrar aquí. Y el techo increíble también, de caña y pura madera. Yo creo que esta por debajo tendrá otra planta. Puede ser, vea, ¿eh? Por debajo está la segunda planta. Esta es la segunda realmente y debajo está la primera. Pero es muy peligroso pisar aquí porque esto se puede venir abajo, ceder. Si hay una segunda planta, esta es la segunda y abajo está la primera. Vamos para allá. Aventura total estas casas, ¿eh? Vivir aquí tendría que ser una aventura, literal. Es que no paro de ver casas. Hay otra abajo también, vea. Ahí se tiene que estar viendo, chicos. Hay otra abajo.
Pero mira qué vistas, vea. Total. Y este era el suelo que estábamos viendo desde arriba. Que ya digo que está bombeado. Y era una casa de 2 plantas. Lo que no queda nada. Esta sí está totalmente vacía. Pero también está increíble, que esto siga aquí después de tantos años. Desde 1900. Muchísimos años. Y aquí también hay otra, chicos. No paran de aparecer casas en medio de la maleza. Aquí tenía un pequeño cuartito que también se ha venido abajo el techo. Menos esta puerta que está cerrada, que creo que era el dormitorio, puede ser. El resto está abierto. Aquí tienen una mesa hecha de palet de madera, parece. Un pequeño baúl también. Y tenían piedras acumuladas. Para algo serían, seguro. Para algo usarían estas piedras. ¿Para qué? No lo sé. Si alguien lo sabe, lo comenta aquí debajo. Pero yo creo que estas piedras se le daba algún uso. Porque están todas aquí acumuladas. Hace fresquito aquí dentro, ¿eh? Se mantiene un montón la temperatura en estas casas cuevas. Yo creo que esto era para los animales, ¿eh? Un cuartito para los animales, no pasaran frío. Y aquí hay botellas, chicos, que son de vino. Sí, son botellas de vino, vea. Son todas casi iguales. Sí, son botellas de vino. Botellas de vino a punta pala, está lleno el suelo. Mira, vino dulce. Aquí lo pone, chicos. Y este es vino dulce Mistela. Le gustaba el vino aquí, ¿eh? Esto era como una bodeguita, tenía aquí montado, que seguro que un armario con los vinos. Y mira todas las piñas de millo en el suelo. Sí, hay por todos lados. Todo lleno de piñas de millo. Yo creo que aquí tenían animales, ¿eh? Y también, por desgracia, se está viniendo abajo del paso del tiempo. Esto es un peligro. Otra casa cueva, chicos. Que queda aquí una silla en medio. Pero mira qué curioso. Picaron toda la cueva por dentro. Esto es enorme, ¿eh? Y queda aquí una fregona. Y justo al lado está la entrada a la casa principal. Muchos tenían casas en las cuevas y después una casa principal, que es esta de aquí. Esto del suelo, chicos, era el colchón de paja. Esto es un colchón. Eso tiene que estar viendo bien. Y era un colchón de paja de la persona que vivía aquí. E incluso quedan sus zapatos. Los zapatos del señor y la señora de la casa. Aquí queda como una bailarina, se le llama, ¿no? Esto. Y unos zapatos de varón, parece. Y calcetines también. En la entrada tenía su Cristo, hecho de madera. Eso era como un armario empotrado. Y ya vemos que la naturaleza hace las suyas. Y todo se ha venido abajo aquí. Y aquí tenían como una bodega para el vino. Tiene pinta, ¿no? Esto era para guardar vino. Aquí también hay botellas de vino por el suelo. Al igual que aquí. Una lata de sardinas en aceite vegetal. También hay cervezas por el suelo antiguas. Una almohada de paja. Antes vimos la cama, pues aquí está la almohada. Increíble. Y también aquí la naturaleza ha hecho de las suyas, obviamente. Muchos años han pasado por aquí. Muchas lluvias, mucho viento. Está increíble, está increíble.
Nos queda, creo que esta casa, chicos, esta sí está abierta. Esta es la número 16, la última del poblado. ¡Guau! Esto era como un cuarto para trabajar también, tiene pinta. Aquí dejaron una cestita de mimbre. También quedan cajas antiguas. Y aquí queda un montón de ropa de la familia. De señor y señora aparecen. Una imagen religiosa también. Qué penita, ¿eh? Mira toda la ropa. La primera en la que encontramos ropa de todas las casas del poblado, ¿eh? Está lleno de ropa. De varón y mujer. Esto de aquí era la cocina, chicos, pero no puedo entrar por la maleza. Al fondo se ve la encimera y como el techo también se ha venido abajo. Toda la caña y todas las tejas se han venido abajo. Y aquí tienen otra habitación, chicos. Exacto. Y aquí creo que eran donde también hacían vida, ¿no? Aquí tienen una encimera hecha de piedra. Yo creo que aquí ponían alguna imagen religiosa. ¿Qué creéis? Yo creo que sí. ¿Cómo se quedaron aquí las cajas de madera? Un vinito también hay por ahí. Y esto era como un banco de piedra que aprovechaban para sentarse aquí y pasar la tarde o la mañana. Eso sí, el techo es un peligro. Mira cómo lo tienen aquí apuntalado con madera. Se puede venir abajo en breve. Y esto lo habrá hecho gente que ha venido por aquí como nosotros y para evitar que se caiga lo han apuntalado con estos troncos para que se mantenga el patrimonio de estas casas aquí. Una penita que se vengan abajo, la verdad, con el paso del tiempo. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este poblado abandonado. Recordad que en la descripción tenéis la primera parte, por si no la visteis. Podéis ir a verla, que la tenéis aquí debajo. Ahí está Beatriz también. Y lo dicho, un poblado increíble, dividido en dos partes el vídeo porque si no era interminable. Un vídeo de casi más de media hora. Poco más, gente, gracias por todo el apoyo. Y recordad que dejando vuestro like, comentario y suscribiéndoos al canal, con suerte al final de uno de mis vídeos podréis ser saludados. Y con respecto a la primera parte de este pueblo abandonado, quiero mandar un saludo a Sergio Morales, a Marcelo de Luca, a María Lambarén, Paradora Luz Álvarez, Pedro Pacheco, Miguel Pérez, Raúl El León, María Guadalupe Martínez, Walter Heisenberg y para Javi Motorhead. Y lo dicho, deja tu like, comentario y suscríbete y así con suerte al final de uno de mis vídeos podrás ser saludado. Estoy atento a todos vuestros comentarios, la verdad es un pueblo increíble. Quiero que comentéis aquí debajo qué parte os gustó más de esta segunda parte y también recuerda que en la descripción os dejo la primera parte de este pueblo abandonado. No te olvides de verla, que mola mucho. Mil gracias por todo el apoyo, también recordar las redes sociales del canal, Facebook, Twitter e Instagram en la descripción de este vídeo y también agradecer a los miembros del canal que de forma voluntaria cada mes donan 1 o 2 euros. Si tú también quieres ser miembro del canal, únete de forma voluntaria con el botón que tienes debajo de este vídeo. Mil gracias a todos esos miembros y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta otra!